nací en Usulután, El Salvador, en el oriente del país, ¿no? Tuve una infancia normal, ¿no? Nada fuera de lo común. Y de niño yo tenía dos pasiones, ¿no? Mis pasiones eran jugar fútbol y leer poesía. Extrañamente, me gustaba la poesía que tenía al alcance. Y el libro que leía, y recuerdo muchos poemas todavía, es Jícaras Tristes de Alfredo Espino, por supuesto, ¿no? Y puedo recitar poemas hasta este momento, ¿no? Claro, fue muy limitado en cuanto a lectura poética, mi infancia, ¿no? Pero con Alfredo Espino aprendí una cosa muy importante, que es la cadencia, ¿no? En la musicalidad, en la poesía. Y creo que desde entonces he tenido ese deseo de la cadencia, aunque no rime, ¿no? Porque en mis años mozos, durante mi juventud, lo que hacía era rimar, todo tenía que rimar, ¿no? Y eran por supuesto poemas de amor, ¿no? En 1979, cuando yo tenía 10 años, ¿no? Y esos años fueron críticos, porque comenzó la guerra en El Salvador, ¿no? Y yo he creído que tenía 10 años, de tener 10 años pasé a tener 25 en 6 meses, ¿no? Perdí gente muy querida durante la guerra, ¿no? Fueron años muy difíciles, sé que para mis padres también, ¿no? Y venir del Oriente significaba estar siempre atento a la oleada, a los enfrentamientos, ¿no? Nosotros pasamos semanas debajo de la cama, ¿no? Tratando de esquivar, de esquivar y de no ser otra víctima, porque en una guerra civil la gente civil es la que más sufre, ¿no? Al final es la que está en medio, ¿no? En el barrio donde yo vivía, las colonias que decimos en El Salvador, pueden ser muy cerradas, ¿no? Entonces, en uno de los enfrentamientos, de los ataques, ¿no? La guerrilla estuvo dentro de la colonia y el ejército no podía sacarlos, ¿no? Y empezaron a bombardear, ¿no? Entonces ya eso te marca, aunque no lo quieras, ¿no? Luego está por supuesto la idea de tener gente a tu lado y que vas perdiendo por la guerra también, ¿no? Gente querida. Entonces llegó un momento en el que mi mamá, mis papás, tenían dos opciones, o nos quedaban y nos pasaba algo, o salíamos, ¿no? Entonces nosotros teníamos familia en Nueva York, ¿no? Entonces, en el año 83 salimos para Nueva York. Y a partir de ese momento descubrí los libros. En realidad descubrí las librerías, ¿no? Me acuerdo ir a Macondo por primera vez, ¿no? Una de las librerías famosas de Nueva York. Recuerdo ir por primera vez a Macondo y yo nunca en mi vida había visto tantos libros, ¿no? Entonces, eso para mí fue un descubrimiento y recuerdo pensar, yo quiero tener la biblioteca en mi casa. Entonces, ir construyendo mi propia biblioteca, ¿no? En todo caso, me llevaron para mi cumpleaños unos tíos y mi mamá, ¿no? Y que escogiera yo algunos libros, ¿no? Yo busqué unos libros de poesía de poetas que yo no conocía, desconocidos, pero que rimaran, como las poesías, los poemas de Alfredo Espino, ¿no? Entonces, con tanta suerte, pero yo lo pienso y fue el azar, ¿no? Y escogí 3 libros de poesía, ¿no? 2 de Miguel Hernández, ¿no? Y 1 de Antonio Machado, ¿no? Entonces, fue pura casualidad que empecé a leer poemas de 2 de los grandes, nuestros en realidad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a partir de ese descubrimiento, ¿no? Empecé a buscar otros poetas, ¿no? Y claro, de ahí vinieron Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? César Vallejo en nuestra tradición. Acabo mis estudios secundarios, el bachillerato, como decimos en El Salvador, o high school, ¿no? Acabo eso y voy a Queens College, ¿no? En Nueva York. En mis clases de español empiezo a leer
a otros poetas también. Y poetas no necesariamente de habla española, sino que poetas que influyeron, por ejemplo, a Rubén Darío, ¿no? Y me entusiasmó la literatura francesa. Yo con la literatura francesa, con poetas como Mallarmé, ¿no? Baudelaire y Rimbaud, los tres, para mí, son tres de mis centros intelectuales. Con esos tres poetas yo aprendí a leer poesía. Me refiero a que como estaba aprendiendo francés también, de repente buscaba una palabra que significaba, y claro, tenía 20 significados, ¿no? Rimbaud escogía el significado número 8. Entonces, claro, eso para mí fue un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, eso cambió mi modo de hacer poesía, ¿no? Porque yo escribí mi primer poema y lo recuerdo perfectamente al Alfredo Espino, ¿no? Escribí un poema que rimaba, ¿no? Cuartetos, ¿no? Etcétera. Pero cuando empecé a leer a Rimbaud y a toda esta gente, la construcción del idioma cambió para mí, ¿no? También tuve la oportunidad en Nueva York de tener como profesor al gran poeta José Coser, ¿no? Coser fue profesor mío en Queens College, ¿no? Con Coser también fue como una especie de expansión hacia Kafka, hacia Camus, ¿no? Grandes autores, ¿no? Dostoyevsky, ¿no? Entonces, autores que después, Italo Calvino, autores que después se volvieron fundamentales, ¿no? En todo esto, en este viaje, ¿no? Lo que no había podido describir había sido la guerra, que para mí había sido siempre un poco la formación de vida, ¿no? Lo que significa una guerra civil, la fragmentación, ¿no? El rompimiento. Entonces, fue a partir de un lenguaje así, ¿no? Roto, con el que yo empecé a describir la guerra, ¿no? Y eso significó muchísimo, ¿no? En mi quehacer, en mi escritura, ¿no? Claro, no podía expresar la guerra sin leer todos estos autores. Para mí, si vas a escribir, si uno escribe, tiene que leer. Primero es la lectura, segundo es la lectura, tercero es la lectura, ¿no? Te vas acomodando al tipo de lectura que más te guste. Yo creo mucho en la composición, ¿no? Creo que la composición puede ser una forma vital de expresión, ¿no? Entonces está también el contenido, por supuesto, ¿no? Pero la composición misma te puede dar, te puede guiar, te puede dar un camino para eso, ¿no? Entonces, cuando hice ese descubrimiento, ¿no? Y luego empecé a leer a poetas como Roque Dalton, mucho más cercanos al corazón, ¿no? Que en El Salvador, por supuesto, no te permitían leer, ¿no? Entonces llegué a leer a Roque y empecé a entender también un poco más lo que era ser salvadoreño, ¿no? Para mí eso siempre ha sido fundamental. ¿Qué es ser salvadoreño, no? Entonces, con Roque también aprendí eso. Ahora, la voz, que es fundamental para un poeta. ¿Cómo encontrar esa voz, ¿no? Y así es una voz rota, es una voz muy vital, creo yo, ¿no? A partir de, y entonces puedo hacer esa creación de poemas, ¿no? En cuanto a mi poesía, yo creo mucho en la composición, creo mucho en la musicalidad, ¿no? Entonces empiezo siempre por ahí. De hecho, uno de mis proyectos que tengo ahora mismo es hacer poemas sobre piezas de música clásica. Ya llevo como 20, por ejemplo, ¿no? Y claro, son entre reflexiones, pero también son unas reacciones casi viscerales hacia ciertos movimientos, digamos, de piezas. Yo soy un fan, soy un hincha, ¿no? De Mozart, de Bach, de Beethoven y de Brahms, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? Entonces, uno de esos proyectos es precisamente eso, ¿no? Cómo componer, ¿no? Un poema basado en sonidos, ¿no? Porque otra vez, repito e insisto, ¿no? La composición me parece que es parte del significado, ¿no? Con la composición uno, o yo pretendo encontrar significado, ¿no? Significado vitales además, ¿no?
la música me ha acompañado durante toda la vida. Yo tengo una pasión, ¿no?, por la música clásica y ciertas piezas, ¿no?, que han estado siempre conmigo. Por ejemplo, el concierto para violín de Beethoven, ¿no?, sobre todo el primer movimiento, ¿no? El concierto para piano número 20 de Mozart, también el primer movimiento, y el segundo incluso, ¿no? Entonces, he andado buscando las cadencias, ¿no?, la musicalidad. Y en eso creo que está parte de mi trabajo poético, ¿no? No he encontrado todavía un guía, ¿no? Un antepasado, digamos, ¿no?, para hacer ese tipo de trabajo. La composición, la musicalidad, ¿no?, las piezas que van conformando, ¿no?, esa estructura, ese poema, ¿no?, es lo que me interesa y me ha interesado siempre a fondo. Yo siempre he encontrado, por ejemplo, una afinidad entre aquella rima de Becker, ¿no? Dios mío, que solo se quedan los muertos, y precisamente el concierto para piano de Mozart número 20, ese primer movimiento. Entonces, a partir de ahí, ir construyendo, ¿no?, momentos vitales, ¿no?, por medio de ello. Ahora, en ese poema Becker, por ejemplo, habla de la soledad, habla de la muerte de una niña, ¿no? Y yo creo que esas expresiones, esos temas que son fundamentales en la vida humana, ¿no?, que son fundamentales para nosotros, es lo que yo también quiero ir buscando, ¿no?, por medio, uno, del significado, ¿no?, pero dos, por medio de la musicalidad, de la cadencia, ¿no? Entonces, ese ha sido ha sido ya por varios años, ¿no?, uno de esas búsquedas. Creo que un poema, por supuesto, no tiene que rimar para tener esa cadencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, ¿no? ¿Cuál será el qué hacer en realidad, ¿no?, para conformar eso? Y yo creo que es aliteraciones, etcétera, ¿no?, que son modos de hacerlo, pero al mismo tiempo creo que puede haber una cadencia en que uno, por medio de sonidos dispares, ¿no?, discordes, se puede crear también ese significado, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Todos estos descubrimientos han sido a partir de la guerra, ¿no? Esas fracturas, ¿no?, que se puede crear en momentos tan difíciles, ¿no? La otra parte para mí siempre ha sido como una especie de abeja, ¿no?, ir tomando el polen de diferentes flores. Esa es la lectura, ¿no? Y luego conformar a partir de las diferentes lecturas, conformar una presencia poética, una voz un poco distinta. Me ha pasado que en esa disparidad, ¿no?, no he seguido una línea recta, ¿no? Y muchas veces me han dicho que soy un poeta difícil. No sé si soy un poeta difícil. Lo que sí sé es que es una forma muy personal para mí, es una voz muy específica, ¿no?, en un momento de crear el poema. Entonces, la función de la lectura, escuchar música, ¿no?, son dos de mis actividades que van conformando lo que yo escribo. También existe otros momentos, ¿no?, otras partes de mi poema. A mí se me complica muchísimo escribir un poema de amor. A mí me resulta casi imposible escribir un poema de amor, ¿no? Entonces, pero mis poemas de amor, porque los tengo, los he escrito, son hacia composiciones musicales, por ejemplo. Entonces, ese amor, o alguna pintura, ¿no?, etcétera, ese amor lo voy conformando con palabras también. Entonces, como es tan dispar el sonido, ¿no?, una imagen, son tan dispares, entonces tengo que encontrar alguna palabra, ¿no?, que represente, pero que represente esa imagen, que represente ese sonido, y muchas veces es muy difícil hacerlo, y por eso creo que hay mucha disparidad, ¿no? Hay mucha ruptura en mi poema, ¿no? Una infusión aletargada. Una infusión aletargada, conmovida por la resistencia del otoño, donde el lápiz ahora se desplaza
vulnera nota, vulnera, nota atenta, vulnera, a una corza que a su vez vulnera tu rostro. La diadema indiferente se dispersa con sigilo de nube. Detrás de un alcantarillado, el de mirada unánime concentra su líquida víscera. Te imaginas la escoria de nuestra tinta, la impresión en el papel borra dos vacíos, vacíos a la sombra de la begonia rota, abúlica, despejándose de sí misma, mientras un guante de sombra bordeados con incienso se impone en el zócalo de la memoria. Marchita y apretada contra el mármol, hundida, la mampara envuelve una rosa amarilla, desea y reparte, ojo de luz al sol, a la sombra silueta sin olvido, o minúsculo arabesco y transparente. El rosal se maquilla con tristeza de luna, raza roja, y recompone la tinta, la tinta se alarga, muerte que llevamos en los bolsillos y se detiene ante un mirar ovalado. Luego a llorar entre las marionetas, resumiendo algún octosílabo que se ha ido borrando. Otra vez, soy un aficionado a la música clásica. Y uno de mis proyectos, que de hecho lo había venido haciendo antes de COVID, es llevar, así, ¿no? Llevar a gente de la comunidad latina a la ópera. Entonces, he encontrado un modo de, por medio de mi universidad, de Front Range Community College, ¿no? Tener boletos, tener entradas, ¿no? Comprar ciertas entradas y llevar estas entradas, ¿no? A medio precio, de hecho, ¿no? A la comunidad hispana, para ver si si les interesa ir a la ópera. Entonces, yo lo que les explico a mis alumnos en este proyecto es lo siguiente. La mayoría de mis alumnos no han ido a una ópera, ¿no? Hispanos o no, nunca han asistido a una ópera. Y les digo que si no les gusta, han pagado la mitad de lo que pagan por ver una película, ¿no? Que tal vez no es la película que a ellos les haya gustado, ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad para ellos, ¿no? Ir y ver una ópera. Entonces, mi proyecto, uno de los proyectos en los que estoy trabajando y lo voy a hacer este semestre que viene, el otoño, es conseguir boletos, ¿no? A medio precio por medio de la universidad e invitar a la comunidad hispana, ¿no? Para ver si les gustaría asistir a la ópera, ¿no? Y otra vez, si no les gusta, por lo menos pueden decir que no les interesa, pero que han ido a la ópera y que no les, ¿no? Este año, aquí en Colorado, creo que es una ópera de Mozart, no recuerdo exactamente cuál, ¿no? Ojalá fuera Don Giovanni, ¿no? Que es una de mis óperas preferidas. En todo caso, creo que ese es uno de los proyectos de mis incentivos, ¿no? Para llevar, ¿no? Un poco de una tradición muy larga, ¿no? En nuestra cultura, en la cultura occidental, ¿no? Ese es uno de los proyectos, ¿no? Y otro proyecto es tener la posibilidad de trabajar con algún editor y tal vez publicar una antología de la diáspora centroamericana, ¿no? Porque hay poetas, existen poetas importantes, creo yo, voces muy claras, ¿no? Y eso es algo que lo he venido pensando también, ¿no? Ahora por medio de las redes sociales, ¿no? Que uno puede contactar con con poetas que uno no sabía que estaban ahí, y voces muy interesantes, ¿no? Y un poco expander esa idea de que en Centroamérica se está trabajando en poesía y con poesía, ¿no? Y esos son tal vez los dos proyectos más importantes que tengo, ¿no? Como un futuro inmediato, y ojalá que se lleguen a dar, ¿no?